Bien, buenos días, jóvenes. Buen día, buen día. Buen día, ingeniera. Buen día, pensé que no querían saludarme. Buen día, ingeniera. Buenos días, ingeniera. Ahora sí, pues con ánimo, jóvenes. Yo dije, están enojados conmigo, no quieren saludar, dije. Bueno. El sábado, ahora es miércoles, ¿no? Bueno, para el sábado quedamos a dar el primer parcial, ¿no? ¿O quieren darlo el viernes en horario de clase para no tener problemas? Yo prefiero el viernes. Sábado. El sábado mejor, ingeniera. ¿Pero a qué hora? A las 9 de la mañana estaría bien. 9 de la mañana. A mí me mata de mañana, si es a las 9, me mata a la mañana. Por la tarde. La mañana. A las 7 puede ser. ¿En la mañana? A las 7, no. A las 8. A las 7 de la mañana un sábado. A las 8, a a las 9. las 7 porque se cruza con su sueño, no es otra cosa, ¿no ves? Una pregunta, ¿por qué tiene que ser en la mañana? Varias ayudantías son en la mañana y todos dicen en la mañana. ¿Por qué no puede ser en la tarde, noche? Si es sábado, digamos, es horario libre, ¿no? Lo que pasa es que en la tarde se van a jugar fútbol, yo me pongo a barrer, a trapear, a cocinar, a lavar, a ¿Y domingo? Hoy domingo hay examen también de Reci. Ingeniera, un horario para que todos acatemos ese horario, porque si la mayoría tenemos un horario, no van a decir un horario. Mejor viernes, pues entonces, pues. La verdad que sábado yo sábado tengo ya que hacer mis oficios de mi casa, ¿no ves? No, así fuera de broma. Entonces, en la mañana me voy a la construcción y a terminar de pagar a la gente, sacar plata, etcétera, ¿no ves?
Y por eso le digo, no puede ser a las 9 porque ya me matan toda la mañana. Ya me matan toda la mañana. Yo prefiero o bien temprano o bien tarde, o bien a las 2. En la tarde, entonces. No, a la tarde no. Me dije en la tarde ya a mí me matan también otras cosas que tengo que hacer. ¿Ya? Bien, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ya, entonces, ¿en qué quedamos, jóvenes? Yo pensé que había apagado mi micrófono. ¿Viernes o sábado a las...? Que se quede el sábado como quedamos, ingeniera. En la mañana. A las 10 de la mañana. No. A las 10 de la mañana. A ver, escúchenme por última vez. O a las 7 o a las 12, porque yo entre 9 y 10 yo tengo que ir a pagar a mi gente, a mi construcción. A las 12. A las 12. A las 12 entonces sería. A las 12. Ya, bueno, a las 12 entonces, ya no quede más. Ya. Lo que nos toca hacer ahora es lo que se llama empuje y flotación. Ya, flotación y estabilidad, que es lo mismo. Nosotros vamos a ver, ustedes lo han debido verificar cuando se van a la piscina, ustedes pueden flotar, ¿cierto? Y vamos a ver de que si yo estoy pasadita de peso, ¿ya? Yo no me voy a hundir, pero lo único diferente acá es que los cuerpos pesan más en el aire que en un líquido, que sumergidos en un líquido, ¿ya? Por eso dice acá, un objeto pesa menos en un líquido que en el aire, ¿ya? Y eso yo le pongo como ejemplo cuando nosotros vamos a la piscina, ¿no? Nosotros podemos flotar porque ya nuestro peso es mínimo, ¿ya? Nuestro peso ya es menos de lo que era afuera, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer los problemas de aplicación, los ejemplos, ustedes piensen siempre en eso, ¿ya? De que vamos a estar en el aire o vamos a estar sumergidos en un líquido cualquiera, ¿ya? Bien, ¿por qué nosotros pesamos en un líquido? ¿Ya? Puede ser no necesariamente agua, puede ser, qué sé yo, gasolina, aceite, no sé, en cualquier líquido para cualquier peso, no solamente para nosotros los humanos, ¿cierto? Y yo les hago una pregunta, a ver, ¿por qué creen que los barcos no se hunden? Así yo quiero una lluvia de ideas, ¿por qué creen que los barcos no se hunden? No sé si alguien ya visitó algún barco de unos 7, 8 pisos que tienen normalmente los barcos grandes, los barcos que van de un punto a otro, digamos, los barcos de turismo. Son inmensos, altísimos, grandísimos, ¿ya? ¿Por qué no se hunden? Porque están diseñados especialmente para que estos puedan flotar, a pesar de que la densidad de los metales sea más pesada que la densidad del agua, ¿no? Con un mayor volumen. Ya, claro que todo está de acuerdo a lo que nosotros vemos que el diseño, ¿cierto? Están diseñados exactamente para eso, para que puedan flotar, ¿ya? Entonces, alguien ahí me puso, ahí en el chat, dice por su centro de gravedad, ¿ya? Ya, eso vamos a ver importante que es el centro de gravedad, pero no lo es todo el centro de gravedad del cuerpo, ¿ya? Porque fíjense, pesa toneladas y toneladas y eso justamente, y el agua como ustedes ven su peso específico es
es bajo en comparación del peso específico, por supuesto, de las toneladas de hormigón o de fierro o de aluminio que le ponen ahí, ¿no ves? Entonces, es muy importante su centro de gravedad también, ¿ya? Y eso se va reflejado siempre en ubicar justamente ese centro de gravedad. Y otro punto que se llama punto de carena, ¿ya? O centro de empuje, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces, un momentito, me espera, por favor. Ahorita, por favor, no lo quiten. Por favor. Bien, entonces ahí hay unas letras que están en rojo que dice: un fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre un cuerpo sumergido en él, ¿ya? Como nosotros vamos a ver acá, aquí hay una fuerza que sería esta de aquí, ¿ya? Y aquí, como ustedes ven, van a ver una fuerza superior y una fuerza inferior. Aquí está un líquido cualquiera, con un gamma cualquiera, ¿ya? Y tenemos un objeto donde esta fuerza superior va a ser igual al peso y esta fuerza inferior, digamos, de soporte, para que no se hunda, para que no se vaya al fondo. Esa fuerza inferior se le llama fuerza de empuje, ¿ya? O fuerza FB, ¿ya? Y esto va a ser mi FB de acá. Bien, entonces dice: un fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre un cuerpo sumergido en él. Esta fuerza que tiende a levantar el cuerpo se llama fuerza de flotación o fuerza de empuje, que se anota FB. La fuerza de flotación se debe al aumento de presión que hay en un fluido con profundidad. Como ustedes ven, mientras más profundo yo esté, si aquí tengo un líquido, yo estoy más profundo, voy a tener mayor presión, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa fuerza de flotación se debe justamente a esa fuerza debida a esa presión que tiene el líquido en un punto profundo de dicho líquido, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que la presión es igual a fuerza sobre área, fuerza igual a presión por área, ¿ya? La fuerza superior sería esta de acá, ¿ya? Esta fórmula de aquí, ¿igual a qué es eso de ahí? Si yo estoy poniendo el gamma del material por S por A, ¿qué es eso? ¿A qué igual el gamma de material por S por A? S es la profundidad y el área es todo esto, ¿no ves? Nosotros sabemos que gamma por altura es presión, ¿cierto? ¿Sí? Gamma por altura, porque esa es la altura, es la presión por el área, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos aquí gamma del material por S en todo lugar por H, eso es igual al peso
del material, ¿cierto? Igual al peso del material. Bien, si nosotros vamos a ver la presión, porque nosotros estamos hablando ahorita de presión, nada que ver con el peso, ¿ya? Pero lo que yo quería regularle es que el peso, que es gamma, es igual al peso específico por el volumen, ¿cierto? En estos casos vamos a hacer peso del material por el área, por, en este caso, el diferencial de H, que es este diferencial de H. ¿No ven? Entonces es similar, ¿cierto? Bien, pero aquí me dice la fuerza que actúa sobre esta cara superior sería, esto viene a ser presión por área, ¿cierto? Que sería la fuerza superior. Esta fuerza inferior de acá vamos a hacer, que sería el gamma del líquido, y tenemos un H por un D de H, si quiero, o por un H. H nomás le puse ahí, ¿no? Por un H, que sería esta profundidad H más este espesor de esta moneda de aquí que yo tengo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí nuevamente es presión por el área, pero está actuando sobre la parte inferior de esa moneda. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la fuerza FB que yo estoy queriendo obtener, que es llamada fuerza de empuje, sería igual a la fuerza inferior menos la fuerza superior. La fuerza inferior, como ustedes saben, es gamma de líquido por S más gamma por S por área. Y la superior sería esta de acá. Sería esto menos esto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esto se me va con esto. Y esa fuerza de empuje va a ser el gamma del líquido por H por el área. Entonces, como ustedes ven, aquí, importantísimo, esta fórmula de acá, la que me queda. Sabemos que este área por altura es volumen, este volumen de acá que yo estoy teniendo, ¿no ves? Entonces, ese sería el volumen de la placa, de la moneda esa, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de empuje viene a ser FB, viene a ser el gamma del líquido por el volumen. ¿Pero cuál volumen? El volumen del ¿Qué pasó? Parece. Se le fue su señal. Se le fue, ni modo. No sé.
Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniera, se escucha. Ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ya. Ya, ahora sí. Bueno. Estamos aquí tratando de decir la fuerza de empuje, ¿cierto? Entonces, la fuerza de empuje, o llamada fuerza de flotación, aquí viene a ser esto que yo estoy marcando acá. Sería el F sub B, va a ser el gamma del líquido, se llama volumen desplazado, ¿ya? Ese es un volumen desplazado, ¿ya? Es decir, ese volumen es el volumen que desplaza el cuerpo al líquido, ¿ya? Y esa sería la fuerza de empuje F sub B, ¿ya? Que normalmente, si nosotros hacemos aquí, hay un peso ahí, un W, y aquí por debajo va a haber una fuerza de empuje FB. Y eso es lo que nosotros me ayuda, digamos, a sostener, digamos, a que flote ese líquido, a que flote ese material, digamos, ese cuerpo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que el peso es igual a esa fuerza de empuje, nosotros vamos a ver que ese cuerpo está en equilibrio, ¿ya? Dice, pero la relación doble gamma de líquido por volumen es sencillamente el peso del líquido cuyo volumen es igual al volumen de la placa. Por eso se llama volumen desplazado, volumen de líquido desplazado. Y ese volumen de líquido desplazado es simplemente el volumen del cuerpo, ¿ya? Dice, la fuerza de flotación que actúa sobre la placa es igual al peso del líquido desplazado por la propia placa, ¿ya? Eso es lo que yo les decía hace ratito, que vamos a tener que este peso va a ser igual a esta fuerza de empuje, y nosotros tenemos aquí una placa, ¿ya? Esta ecuación dice es válida para cualquier cuerpo sin importar su forma, ¿ya? Fíjense, aquí en esto de acá tenemos un sólido que es el peso, acá tenemos el F sub B, que es hacia arriba, ¿ya? Dice, en este ejemplo, la fuerza de flotación es la misma a la misma profundidad, ¿sí? Porque la presión es la misma, sea como sea el cuerpo, ¿ya? Por eso es independiente de la forma que tiene el cuerpo. Lo único que nos interesa es el peso del cuerpo, nada más, ¿ya? Y con ese peso nosotros podemos prácticamente encontrar esa fuerza de empuje, ¿ya? Por eso dice que la fuerza de flotación es la misma profundidad. ¿Por qué? Porque trabaja con presión. La presión es la misma en cualquier punto a esa profundidad. F sub B actúa hacia arriba pasando por el centroide del volumen desplazado, ¿no? Si yo tengo aquí un cuerpo, supóngase cualquiera, este sea el cuerpo, y me está flotando, este cuerpo va a tener un peso, ¿cierto? Y esta va a haber una fuerza de empuje acá. Lo que a mí me interesa es el centroide del cuerpo, pero sería el centroide de, aquí yo tengo que esto es lo que me desplaza de líquido. Entonces aquí yo tengo mi centro de gravedad. Es decir, ¿qué es lo que me está indicando cuando digo eso? Que FB actúa hacia arriba pasando por el centroide del volumen desplazado. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza de empuje pasa por ese centroide, por aquí. Esa es su línea de acción de ese FB. Por esto que yo le pongo que se llama centro de gravedad, ¿no? Eso siempre y cuando el líquido
esté flotando. Es decir, que hay una parte que está sumergida y otra no. Pero si nosotros tenemos aquí y el líquido cualquiera, vamos a tener aquí un cuerpo igual, actúa el peso W, pero aquí vamos a tener un centroide. El centro de gravedad, pero es de todo ya. Y esta es la fuerza de empuje. Y esta fuerza de empuje ya pasa por el centro de gravedad de todo ese cuerpo que está sumergido. ¿Ya? Aquí el centro de gravedad ya está en otro lugar, ya no está en el mismo lugar que en el ejemplo de aquí de abajo, que en el ejemplo número 1, y este sería el ejemplo número 2, ¿ya? Por eso aquí volvemos a repetir, FB actúa hacia arriba pasando por el centroide del volumen desplazado, y es igual al peso del fluido desplazado, pero en dirección opuesta, ¿no ven? Este sería igual al peso, pero en la dirección opuesta. El peso W y FB deben tener la misma línea de acción para no crear un momento. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ay. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo tengo aquí mi cuerpo? Supóngase que está sumergido totalmente, ¿ya? Mi centro de gravedad sería esto. ¿Qué pasa si esto está aquí y esta fuerza de empuje está acá? Fíjense que ahí me va a ver dependiendo de quién es mayor, ¿cierto? Para que se me vuelque hacia aquí o se me vuelque hacia allá. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque ya va a haber un momento ahí. Se va a ocasionar un momento con las dos fuerzas, ¿ya? Porque aquí va a haber una distancia D, ¿cierto? Hay una distancia D. Entonces va a haber un momento, dependiendo de cuál es mayor para que se incline a un lado o para que se incline al otro lado, ¿ya? Entonces, por eso dice que debe actuar en la misma dirección aquí. FB tiene la misma dirección, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero en dirección opuesta, porque si no, me obligaría a tener un momento. Fíjense, para dar una vuelta, digamos, al barco, lo que nosotros hacemos normalmente está el timón, que a mí me hace que un desbalanceo del centro de gravedad, ¿ya? Que eso me obliga, digamos, a tener un momento. Entonces, le hace un momento que me lo trata de llevar al barco a un lado, pero con el timón usted lo endereza y hace un par ahí que va a ser un par que va a venir a contrarrestar ese momento donde se movió el centro de gravedad, ¿ya? Entonces, prácticamente eso es lo que se hace, señores, en los barcos, ¿ya? Cada rato me equivoco. Bien. Entonces, por eso dice, el peso y la fuerza de empuje deben tener la misma línea de acción para no crear. Para no crear. Aquí me faltó el no. Para no crear un momento. ¿Ya? Bien. Hay un principio de Arquímedes que es muy importante. Un cuerpo flotante o sumergido en un fluido sufre un empuje hacia arriba, producido por una fuerza igual al peso del volumen desplazado. Este es un principio que es el que nosotros venimos diciendo, que esta fuerza de empuje FB es igual al peso del volumen desplazado, ¿ya? Entonces, esta fuerza de empuje FB es gamma por el volumen desplazado, del cuerpo desplazado, ¿ya?
Ese es el famoso principio de Arquímedes. ¿Ya? Bien, ¿cuándo voy a tener flotabilidad? Aquí. Dice, ¿qué es una flotabilidad primero? Porque puede ser que flote o que se hunda. Hay dos cosas importantes, o está sumergido o está hundido, o está neutralmente flotante. ¿Ya? Fíjense, si aquí ya yo tengo, aquí está mi suelo ya, aquí tengo un líquido con un gamma del fluido, ¿ya? Para que flote, si no sucede otra cosa, vamos a ver de que el ρ del material debe ser menor que el ρ del fluido, o el peso específico del material debe ser menor al peso del fluido. Por ejemplo, un vasito plástico que ustedes larguen ahí en la piscina, vamos a ver que va a depender el peso, por ejemplo, el peso va a depender del ρ, del material, ¿ya? Por eso es que nosotros hablamos ya no de peso, sino de peso específico o de densidad, ¿ya? Si la densidad es menor, del material es menor que el fluido, entonces va a flotar. Si vamos a ver y conseguimos que el ρ del material va a ser igual al ρ del fluido, ¿ya? Normalmente eso no se da, ¿ya? Pero porque nosotros trabajamos con diferentes materiales, digamos, para tener un cuerpo neutralmente flotante, ¿cierto? O un cuerpo hundido o un cuerpo flotante, ¿ya? Eventualmente, si no suceden, digamos, otras fuerzas externas, el ρ del material debe ser igual al ρ del fluido para considerarse cuerpo suspendido, no flotante. Y cuando nosotros tenemos que el ρ del material es mayor que el ρ del fluido, como ustedes ven, eso se hunde, se va hasta que encuentra quien lo sostenga, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ver que hay tres cosas para poder considerar la flotabilidad. Bien. Ya que nosotros sabemos qué es una flotabilidad, vamos a ver, y de hecho nos vamos a entrar a la flotación. Para los cuerpos flotantes, el peso del cuerpo completo debe ser igual a la fuerza de flotación, lo que yo les venía diciendo hace rato. Para que el cuerpo flote, vamos a ver de que la fuerza de empuje es igual al peso del cuerpo, ¿ya? Y como nosotros vamos a ver el FB, que es la fuerza de empuje, es igual al gamma del fluido por el volumen desplazado, esto va a ser igual al gamma del material por el volumen del cuerpo. Fíjense, si está hundido, ¿qué va a pasar con esto? Porque vamos a tener dos situaciones, ¿no? A ver, repito. Vamos a tener dos situaciones aquí. Este cuerpo está flotando, ¿ya? Este cuerpo tiene un gamma del material y aquí vamos a tener gamma del fluido, ¿cierto? Bien, para que no haya un momento, esta fuerza voy a tener que buscar un centro de gravedad de lo que está sumergido. ¿Para qué? Para que esta fuerza de flotación pase por ese centro de gravedad de ese fluido y debe estar alineado con el peso. Es decir, tiene que estar alineado con ese peso del fluido, del material, de todo el cuerpo, ¿ya? Bien. ¿Qué diferencia
hay entre el volumen desplazado y el volumen del cuerpo. ¿Ya? Fíjense, supóngase aquí que esto es A, esto de aquí vale B y esto de aquí vale C. Yo tengo una cajita así, donde esto es A, B y C. ¿Ya? Y supóngase que aquí está a una profundidad H. ¿Cuál sería el volumen desplazado? A ver si alguien me dice aquí de este pequeñito ejemplo, el volumen desplazado, ¿cuál sería? Bien, los escucho, jóvenes. ¿Cuál sería el volumen desplazado? ¿Lo ven el ejemplito, no? Aló. A ver, don Álvaro Rodríguez, ¿qué me dice? ¿Cuál es el volumen desplazado? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya, pues, pero hablen, pues, ¿cómo no deben hacer? ¿Cuál es el volumen del cuerpo? ¿Cuál es el volumen del cuerpo? A ver, del cuerpo, el total, el volumen total del cuerpo. Por altura. Va a ser A por B por C, ¿cierto? ¿Y el volumen desplazado cuál va a ser? Fíjense, el volumen desplazado simplemente es esta partecita de aquí. ¿Qué volumen tiene esa partecita de ahí? Tiene el mismo B, tiene la misma profundidad, pero aquí debe tener A H. menos H, ¿no ve? ¿O no? Por H nomás, ¿no ve? Por H. Si tenemos H por H nomás, pero si no Por hay H que... nomás. No, por eso digo por H, no directamente por H. B por A por H. B por C por H, ¿no ve? Esa es la diferencia entre tener un volumen del cuerpo y un volumen desplazado. Una cosa es tener el centroide de todo este cuerpo que está afuera y otra cosa es tener el centroide de esto que está aquí. ¿Se dan cuenta? Es el mismo cuerpo, pero una parte está arriba y otra parte está sumergida, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del centroide, siempre que saquemos la fuerza de empuje vamos a tener el centroide del cuerpo desplazado. Por eso es que yo estoy empezando, ustedes me digan, ¿cuál es el volumen desplazado? No es el mismo. ¿Se dan cuenta? No es el mismo. ¿Ya? Entonces hay diferencias ahí, ¿no ven? Entonces es importante que tengamos volumen desplazado y volumen del cuerpo. ¿Ya? La fuerza de flotación dice es proporcional a la densidad del líquido, por supuesto. Si yo tengo que la fuerza de flotación es igual al gamma del líquido por el volumen desplazado, nosotros vemos que es directamente proporcional porque esto lo podemos poner como ρ también, ¿no? Por volumen, ¿no? ρ por gravedad por volumen, ¿cierto? Sabemos que peso específico es ρ por gravedad. Entonces, por eso es que me dice, la fuerza de flotación es proporcional a la densidad del fluido. Y esta es la densidad. Es directamente proporcional. Mientras mayor sea el ρ, va a ser mayor esa fuerza de flotación del fluido, ¿cierto? Debido al fluido, ¿no ven? Bien. Aquí vamos a hacer un ejemplito chiquitito. Dice, se usa una grúa para bajar objetos pesados en el mar. El mar tiene un ρ de 1025
kilogramos sobre metros cúbicos. Ese es un dato que nosotros vamos a tener en tabla, que el RO del agua de mar es de 1025 kilogramos por metros cúbicos. Determinar, dice, la tensión del cable de la grúa debido a un bloque de concreto de RO igual a 2300, ese es el RO del material. ¿Ya? Entonces, si está suspendido, fíjense, aquí tengo una tensión del cable mientras esté suspendido, ¿ya? Por eso dice cuando está suspendido en el aire, esa tensión del cable va a ser igual al peso, ¿cierto? Entonces, si esa tensión, ¿cuánto vale? Esa tensión yo la puedo calcular que es igual al peso. El peso es igual al RO del material por su volumen del material. Volumen del cuerpo. Llamémoslo así, del cuerpo, no del material. ¿Ya? Entonces, si a mí me da RO, esto es RO por gravedad, que es el peso específico, ¿cierto? Gravedad por el volumen. Entonces, si a mí me da, como le digo, RO en vez de peso específico, entonces yo puedo encontrar que sería 2300 por 9,81 por su volumen. Bien, a ver si me da el volumen, ¿cierto? Aquí me faltó escribirle, bueno, el volumen es 0,40 por 0,30. Bueno, aquí creo que me faltó escribir esto de acá. Claro, me faltó escribirle los datos de aquí, de esta cajita, para poder hallar el volumen. Y esos datos era 40 por 40 por 3 metros, ¿ya? Que me da 0,48.3 metros cúbicos, ¿ya? Con esto yo encuentro la tensión del cable. ¿Ya? Bien, porque si no me dieran esto, si me dan la tensión, yo puedo sacar el volumen, pero como no me da, entonces me tengo que darle el volumen de la caja, que es 0,48 metros cúbicos. ¿Ya? Bien, pero ¿qué va a pasar? Bueno, eso es cuando está en el aire, pero ¿qué va a pasar cuando está sumergido? ¿Ya? Cuando el bloque está sumergido en el agua, se tiene una fuerza adicional, que sería la fuerza de flotación. ¿Ya? Fíjense como la tensión del cable, es esta, el peso siempre actúa hacia abajo, ¿ya? Aquí se le va a agregar una fuerza de empuje que se llama fuerza de flotación, ¿ya? Por eso dice, en el sentido T, más la fuerza de flotación que tiene en el sentido hacia arriba, va a ser igual al peso, ¿ya? Entonces la tensión es igual al peso por menos la fuerza de empuje. Nosotros ya tenemos la tensión del cable cuando está suspendido en el aire, menos, aquí tenemos la fuerza de empuje, que sería el F de B, el gamma del fluido, por el volumen desplazado, ¿ya? Y eso sería ρ por gravedad por volumen. Ese es el ρ del líquido, que sería la fuerza de empuje, el ρ del líquido, que sería 1025. Ese 9 por 81 es por la gravedad, y este es el volumen de la caja, ¿ya? Como ya está totalmente sumergido, entonces la tensión que va a sufrir el cable ahora ya no va a ser 10,83 kilonewton, va a ser 6 kilonewton, ¿ya?
nosotros con este ejercicio venimos a responder de que los cuerpos pesan menos dentro de un fluido, sumergidos en un fluido, que en el aire, ¿cierto? Bien, volvemos a repasar. ¿Ya? Volvemos a repasar. Cuando está suspendido, solamente la tensión y el peso. Nosotros podemos sacar el peso, ¿ya? Que sería W igual al gamma del material por el volumen del cuerpo, que sería el volumen 0,48, y esto sería el ρ por la gravedad. Y tenemos una tensión, ¿ya? Cuando está sumergido, totalmente sumergido, ya aparece una fuerza de empuje, que sería esta de aquí, ¿ya? Por eso, haciendo sumatorias de fuerzas verticales, vamos a ver que puedo calcular esa tensión, porque puedo obtener la tensión de la fuerza de flotación y puedo tener el peso. Entonces, haciendo esa diferencia, vamos a tener que la tensión dentro del agua del mar ya vale 6 kilonewtons, pesa menos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver la estabilidad de los cuerpos. ¿Ya? Dice, esta estabilidad de los cuerpos flotantes, porque pueden estar sumergidos, pueden estar flotando, pero ¿cuándo nosotros le vamos a dar estabilidad total al cuerpo? ¿No? Es importante, dice esto, en el diseño de los barcos y submarinos. Ya, si yo tengo esto de aquí, tengo esta pelotita de aquí, y si mi superficie es esto de acá, fíjense, yo la voy a considerar estable. ¿Por qué? Cuando usted viene y me le da un empujoncito, ¿qué va a hacer? Se me viene hasta por acá, pero inmediatamente, ¿qué va a hacer? ¿No? Yo con esa fuerza la traigo de aquí, la traigo aquí, la traigo acá. Pero cuando la quite la fuerza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si la quito esa fuerza? A ver, de nuevo. Yo tengo esta pelotita aquí, en esta superficie curva aquí. Cuando yo le aplico una fuerza acá, ¿qué voy a hacer? Esta pelotita la voy a traer por aquí, por acá, ¿cierto? ¿Sí? Cuando yo le quite esa fuerza de acá, ¿qué va a pasar con la pelota? ¿Vuelve a su mismo lugar? Vuelve a su mismo lugar, vuelve aquí, entonces yo lo voy a considerar estable. Una vez quitándole la fuerza, yo vuelvo al mismo lugar, entonces para mí ya es estable, ¿ya? Es lo mismo que cuando ustedes, por ejemplo, están flotando en la piscina y viene algún dañino ahí y le quiere hacer hundir con su brazo a la fuerza y lo sumerge, ¿no ve? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la reacción de ustedes? Una vez le quite la fuerza externa, volver a subir hacia arriba, ¿no? Entonces se va a considerar, si está flotando, entonces una vez quitada esa fuerza, usted sube de nuevo arriba para tomar el aire correspondiente, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces en ese caso usted está flotando neutralmente ahí, ¿no ve? Está ahí estable, ¿ya? Porque al quitarle esa fuerza. Bien, si nosotros estamos aquí, supóngase que es una superficie acá, le quitamos una fuerza acá, ¿qué va a hacer esa pelotita? Se va a caer por acá, ¿cierto? Y si le quitamos esa fuerza, ¿qué va a suceder? ¿Va a volver a donde era?
Va a volver no va a volver. Entonces, en ese caso, yo lo voy a considerar totalmente inestable. ¿Ya? Bien. Porque ya no, quitándole la fuerza ya no vuelve. ¿Qué pasa con esto? Si usted le aplica la fuerza, se me viene acá y se me para, ¿cierto? ¿Y qué pasa si le quita esta fuerza? Aquí se cae. Acá vuelve a donde estaba. ¿Y allá qué va a pasar si le quita esa fuerza aquí, esta fuerza de acá si le quita? Se queda ahí donde la dejó la fuerza, ¿cierto? A ese se le llama neutralmente estable. ¿Ya? Son conceptos que nosotros vamos a tener para poder la estabilidad de los cuerpos flotantes. ¿Ya? Para un cuerpo sumergido o flotante en equilibrio estático, el peso y la fuerza de empuje que actúan sobre él se equilibran entre sí en la misma dirección vertical. En este caso, cuando yo digo que W es igual a la fuerza de flotación, a esto yo le voy a decir que es estable. ¿Ya? Si un cuerpo, o sea, mientras está eso, equilibrada esa fuerza, el cuerpo no se mueve, está ahí, ni se va más para arriba, ni se sumerge, ¿cierto? Bien, pero un cuerpo flotante se asciende o desciende mediante una fuerza hasta una profundidad diferente. El cuerpo regresará a su posición original tan pronto se le quite o se elimine el efecto externo. Por lo tanto, en este caso se llama flotabilidad vertical, estabilidad vertical del cuerpo. ¿Ya? Es como yo les decía hace rato, si alguien viene y le sumerge, le aplica una fuerza por arriba, lo obliga a sumergirse. Quitándole esa fuerza, vuelve a donde ya era, como tenemos este caso de aquí. Le quito esta fuerza, si estaba por acá, vuelve donde estaba. Y eso se llama un cuerpo flotante que tiene una estabilidad vertical. ¿Hasta ahí, jóvenes, entendido? Es fácil, ¿no? Es pura teoría esto, es fácil. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un barco. Y aquí hay unos conceptos nuevos ya, que son importantes. Si yo tengo aquí un barco, este es mi barco, tengo mi formita que tienen normalmente los barcos, ¿ya? ¿Cuándo va a ser estable este barco? Aquí hay un concepto nuevo que se llama metacentro. ¿Ya? Por eso le he dicho, es importante lo que nosotros juguemos para tener la estabilidad de los barcos. Es importante que se tomen en cuenta tres conceptos importantes. ¿Dónde está su metacentro? ¿Dónde está el centro de gravedad de todo el cuerpo? ¿Ya? Es por eso que normalmente los barcos contrarrestan eso poniéndole la parte más pesada ahí abajito, ¿no? Ahí en la parte inferior del barco. Normalmente donde trabajan en los barcos es en esta parte de acá, ¿no? Para poder bajar ese centro de gravedad, ¿ya? Para poder ubicar mejor el centro de gravedad. Entonces hay tres cosas importantes. Uno que se llama metacentro, uno que es el centro de gravedad y otro que es el centro de empuje. Son tres cosas importantísimas para trabajar con la estabilidad de un barco o de un cuerpo que está flotando. Esto es importante, no está sumergido, está flotando.
¿Ya? Bien, pero ese MC se le llama metacentro. ¿Y qué viene a hacer ese metacentro? Es la intersección del eje vertical A del cuerpo con la línea de acción del empuje vertical. ¿Ya? Si aquí, como nosotros vamos a ver, el cuerpo está flotando, el centro de gravedad. ¿De qué es ese centro de gravedad? No es de todo el cuerpo. Prácticamente no se le llama centro de gravedad, se le llama C sub B. Pero ese C sub B viene a ser centroide del volumen sumergido. ¿Ya? Una cosa es el CG y otra cosa es CB. Pero ese CB es un centroide. Pero es el centroide de solamente esta parte de aquí, de ese cuerpo. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces, este es un SB. Un CB, dirá. ¿Ya? Bien. ¿A qué se le llama metacentro? Entonces, verticalmente, esta fuerza de empuje no va a ser inclinada. ¿Ya? Sino va a ser, siempre va a ser vertical esta fuerza de empuje y va a tener su centroide, ¿ya? Del volumen desplazado. Entonces, esa línea de acción que va a ser siempre vertical, ¿ya? Aquí, el centro de gravedad del cuerpo total ya sea que esté afuera o adentro, pero ya este es un centro de gravedad del cuerpo, ¿ya? Que por supuesto va a tener una línea de acción, que sería esta, ¿no? Entonces, donde se intersecta esta fuerza vertical con esta línea de acción del centro de gravedad, vamos a tener lo que se llama metacentro, ¿no? Aquí, fíjense, si el C sub B está aquí, esta es la línea de acción, ¿ya? Su centro de gravedad está acá, esa es la línea de acción del centro de gravedad del cuerpo, donde se intersecta, tengo el metacentro. ¿Ya? A eso se le llama metacentro. Dice, un cuerpo flotante es estable si su metacentro está por encima del centro de gravedad. Aquí, como ustedes ven, este metacentro está por encima del centro de gravedad. Este metacentro está por encima del centro de gravedad. Por eso, en ambos casos, yo digo que es estable. ¿Ya? Si su metacentro está por debajo del centro de gravedad, entonces vamos a ver que el cuerpo es inestable. Podría volcarse. ¿Ya? Y en ese caso, para que no se vuelque el barco, yo tengo que contrarrestar este momento de volcamiento. ¿Ya? Porque va a tratar de volcarse. ¿Ya? Entonces, para conseguir esa estabilidad, de alguna forma, yo debo traspasar este centro de gravedad por debajo de la línea del metacentro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo voy a tener que conseguir estabilidad. ¿Ya? Normalmente, los barcos trabajan acá. Por eso es que se concentran su centro de gravedad hacia abajo, el peso más abajo, digamos, para sacar el centro de gravedad que esté por debajo de la línea del metacentro. Ya, dice, si el cuerpo se gira ligeramente, el centro de flotación cambia a una posición nueva debido a que se modifica el volumen desplazado. ¿Ya? Fíjense, cuando se está inclinando, el volumen desplazado se modifica, ¿cierto? No, en este caso el volumen desplazado es esto, pero si se mueve, el volumen desplazado es otro. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, si el cuerpo se gira ligeramente, como ustedes ven aquí, los volúmenes desplazados cambian, el centro de flotación cambia, ¿no? ¿Por qué?
porque justamente el centro de flotación, que es el C sub B, es el centroide del volumen desplazado. Entonces cambia, ¿no? Fíjense, aquí es menor, aquí es mayor, aquí incluso es mucho mayor, ¿ya? Entonces, en ese caso, la fuerza de flotación y el peso producen un par estabilizador que tienden a regresar el cuerpo a su posición original. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo tengo que contrarrestar. Como yo le digo aquí, va a haber un peso y aquí va a estar la fuerza de flotación. Entonces aquí ya hay un momento, ¿ya? Entonces lo que nosotros normalmente tenemos que hacer es contrarrestar ese momento, ¿ya? Como ustedes ven, para que sea perfectamente estable, esto tiene que estar, el peso tiene que estar en la dirección de la fuerza de flotación y el metacentro también. Pero cuando hay una inclinación, ya el C sub B ya cambia. Entonces hay un momento, ¿ya? Hay un momento que yo voy a tratar de restablecer ese momento de volcamiento, ¿sí? Igual acá, voy a tener que restablecer, ¿no? Y para que no se me hunda, por supuesto que yo voy a tener que ubicar siempre el centro de gravedad por debajo del metacentro, porque si no se me va a hundir. Va a ser inestable y se me va a volcar y se me va a hundir totalmente, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, en estas dos posiciones surge un momento de restitución que restituye a ese momento de volcamiento, ¿ya? Producen un par estabilizador que tienden a regresar al cuerpo en posición original. Bien, hasta ahí queda entendido cuándo es estable y cuándo es inestable. ¿O quieren que volvamos a repetir esta parte que es la más importante del tema? ¿Se entendió? No lo escucho. ¿Se entendió? Sí, ingeniera. Ya, ¿los demás? Más o menos. Se entendió, ingeniera, se entendió. ¿Se entendió? Bien. Ya, cuando los vamos repasando más se va a entender mejor, ¿ya? Lo único que yo les digo que estable cuando su metacentro está por encima del centro de gravedad. Inestable cuando su metacentro está por debajo del centro de gravedad, ¿ya? Cuando está en estable y es flotable verticalmente, vamos a ver que este peso tiene la misma línea de acción de la fuerza de empuje. Pero cuando se inclina el barco, ya ese volumen desplazado, que en este caso es esto de aquí, ya va a ser diferente el volumen desplazado. Por lo tanto, este punto que está aquí se va a venir acá, ¿no? Y en la línea de acción del peso siempre va a ser la misma, ¿ya? Entonces ahí hay un par. Sigue siendo estable, ¿por qué? Porque su metacentro se fue arriba del centro de gravedad. En este otro caso, vamos a ver que se daleó más, ¿ya? El centro de empuje se vino por acá ya para hacer algo más notorio. El centro de gravedad sigue siendo ahí en esa posición vertical. También hay un momento que yo voy a tener que restablecerlo para poder hacerlo tal vez, para que no se vuelque en todo caso. No necesariamente que siga flotando, sino para que no se vuelque totalmente y se hunda, ¿cierto? Porque una vez se volcó totalmente ya es totalmente inestable ese barco, totalmente inestable, ¿ya? Entonces, para que sea estable, yo tengo que conseguir que ese centro de gravedad esté por aquí, por debajo de este metacentro, ¿no? De todas maneras, si no se hundió todavía y no se volcó, igual sigue siendo inestable totalmente porque el metacentro sigue arriba, ¿ya? El centro de gravedad sigue arriba del metacentro.
Bien. Y aquí yo lo marqué cuando digo un cuerpo flotante es estable si su metacentro está por encima del centro de gravedad. Bien, aquí vamos a ver a qué se le llama aquí esta fórmula MB. Sería el momento de inercia. Ahorita vamos a ver qué momento de inercia de quién sobre el volumen desplazado. ¿Ya? El volumen desplazado ya sabemos que es este, ¿cierto? Pero, ¿cuál va a ser el momento de inercia? El momento de inercia va a ser la proyección de todo esto que está en el agua sobre un plano. ¿Ya? Entonces vamos a sacar el momento, el menor momento, porque fíjense, si esto es B por A, si yo tengo un rectángulo, el momento de inercia puede ser de un rectángulo A por B cubo sobre 12, o el momento de inercia puede ser B por A cubo sobre 12, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué va a ser el menor momento de inercia, ¿ya? De esa proyección de todo lo que está mojado en contacto con el agua, la parte inferior que está en contacto con el agua, pero proyectado, ¿cierto? Hacia un plano. Entonces este va a ser el menor momento de inercia sobre el volumen desplazado. De esa forma yo encuentro B. Pero aquí en el dibujo, ¿a qué le llamamos M sub B? M sub B le voy a llamar a la distancia desde el centro de empuje hasta el metacentro. Es decir, ese M sub B, esta distancia desde el centro de empuje hasta el metacentro, yo le voy a llamar MB. Lo podemos calcular siempre eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Eso por una parte. Ya, el cuerpo flotante es inestable si el metacentro está por debajo del centro de gravedad. Ya lo dijimos 500.000 veces. Muy bien. Aquí lo que yo quiero es un procedimiento para evaluar la estabilidad de los cuerpos flotantes. ¿Ya? Yo tengo un cuerpo aquí cualquiera que está flotando, ¿ya? Yo les pregunto, ¿será estable? ¿Ya? Bien, ¿qué es lo primero que yo debo calcular? El C sub B, ¿cierto? Dice determinar el centro de empuje, ¿ya? Y aquí es algo muy importante. Normalmente yo lo pongo aquí abajo, un eje de referencia, ¿ya? Porque este centro de empuje me puede dar con referencia a esto de arriba o a esto de abajo, ¿cierto? Entonces, normalmente a esto yo le llamo Y sub CB. A la distancia desde este centro de empuje, desde este eje de referencia al centro de empuje. El centro de empuje, C sub B, vuelvo a repetir, es el centroide del volumen sumergido. Sumergido o desplazado por el líquido, ¿cierto? Bien. Entonces, denominamos Y sub CB.
Es decir, es la distancia de este eje de referencia hasta el centroide, ese sub B. Por lo general se toma en el fondo del objeto como dicho eje de referencia. Ya estamos con el punto número 1. Luego, lo que yo tengo que hacer es ubicar el centro de gravedad. ¿Pero cuál centro de gravedad? Supóngase que aquí está mi centro de gravedad, pero este centro de gravedad es del cuerpo en su totalidad. ¿Ya? Entonces ya tengo el centro de gravedad. Calculamos Y sub CG. Va a ser desde mi eje de referencia hasta este centroide del cuerpo. Bien, ya tengo mi Y sub CB, ya tengo mi Y sub CG, con referencia a este eje verde de aquí. ¿No? Luego, ya tengo 3, luego número 4, determinar la forma del área de superficie de la flota o del barco. ¿Ya? Perdón, ya lo borré todo. De la flota o del barco. ¿Ya? Luego, calcular ese volumen desplazado. Calcular el MB. ¿Cómo calculamos el MB? Va a ser el menor momento de inercia con respecto al volumen desplazado. Por eso es que yo calculo primero el volumen desplazado. ¿Bien? Bien. Entonces, ya, aquí hay un dibujito. Lo vamos a poner más arribita, y ahí. Ya. Aquí, como habíamos expresado antes, este es mi eje de referencia. Yo ubico el C sub B. El C sub B es el centroide del volumen sumergido. ¿Ya? Yo voy a tener el C sub G. El C sub G es el centroide del cuerpo en su totalidad. ¿Ya? Bien, entonces, con esta distancia de aquí hasta aquí, yo calculo Y sub CB. Desde el eje de referencia hasta acá yo calculo el Y sub CG. Muy bien. Luego, yo voy a tener el MB, que el momento de inercia es solo el volumen desplazado. Entonces, el MB ya habíamos visto anteriormente. El MB es la distancia desde el centro de empuje hasta el metacentro, habíamos dicho anteriormente. ¿Ya? Ya lo tengo calculado esa distancia. Entonces, una vez calculado este MB, yo ya tengo este punto que se llama MC. Si el MC está por encima del centro de gravedad, ¿qué hemos dicho? Si el MC está por encima del centro de gravedad, ¿qué dijimos? Es estable. Es estable, ¿no? Pero y eso lo verificamos así, fíjense. Desde aquí hasta acá, yo le digo que es el YMC. Por lo tanto, el YMC va a ser igual al Y sub CB más el MB, que sería esto de aquí. ¿Sí? En el gráfico lo tenemos, Y sub CB más el MB,
Entonces yo le calculo el YMC. Por supuesto que si el YMC es mayor que el Y sub CG, como ustedes lo ven aquí, el Y sub CG está aquí nomás, ¿ya? Va a ser estable, pues, ¿no? Supóngase que el centro de gravedad le salió por acá, entonces este Y sub CG va a ser mayor que el YMC. Entonces, en este caso yo digo que es inestable. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, ¿entendido? ¿Cómo ubico la estabilidad de un barco? O sea, la teoría no es nada más, jóvenes. Simplemente eso. ¿Ya? ¿Cómo ubicar? O sea, lo que se quiere es cómo ubicar el centro de gravedad del cuerpo para que siempre esté por debajo del metacentro. ¿Ya? En ese caso, yo estoy obteniendo la flotabilidad de todos los barcos, por muy, muy pesados que sean. ¿Ya? Porque fíjense, el agua del mar no va a cambiar, el agua del mar tiene un RO de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Eso no es nada para el peso que se le pone a semejantes barcos. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Se entendió? Sí, Inge, ¿se entendió? Bien. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿será estable el cilindro sólido de madera que se muestra en la figura y está colocado verticalmente en aceite? ¿Bien? Aquí tenemos la base del cilindro, ¿no? Esa es la forma que tiene el cilindro. Acá tenemos que el cilindro está de esta forma, ¿ya? Acá hay un aceite con un DR igual a 0,85, que sería el aceite que está por acá. Este cilindro tiene una altura de 1,3 metros y un diámetro de 0,666 metros. Tengo un DR de la madera que es 0,61, creo que es. Tengo el DR del aceite. Bueno, ya se me va. ¿Ya? Bien. Yo le pregunto, ¿será estable ese cilindro que está ahí flotando? Aquí, para que sea estable, yo no conozco este valor de X acá. Prácticamente lo que me piden es conocer ese valor de X. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que el peso es igual a la fuerza de empuje. El peso sería el gamma del material por el volumen, es igual al gamma del líquido por el volumen desplazado o sumergido. Entonces, el gamma del material es igual al DR por el gamma del agua. El gamma del líquido es igual al DR por el gamma del agua, ¿cierto? Por eso cuando yo tengo W que es igual a F de B, sabemos que W es igual al gamma del líquido, gamma del material, por el volumen, gamma del líquido por el volumen desplazado,
Aquí el gamma del material es un DR que es 0,67. Esa es de la madera, o 0,61 creo que es, por el gamma del agua. Y el volumen va a ser el área por 1,3, ¿cierto? ¿Sí? Y acá el gamma del fluido va a ser el DR del fluido, que es 0,85 por el gamma del agua, por el área por X. ¿Ya? Fíjense que este gamma del agua se me va con este gamma del agua, este área con esta área, y solamente me quedaría que X igual a 0,61 por 1,3 dividido entre 0,85. Entonces, de esa forma, yo puedo encontrar que está sumergido solamente 0,93 metros. ¿Ya? Aquí se me sumergió 0,93 metros. Eso es facilito, ¿no ven? ¿Sí? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿será estable? Me dice. Y aquí es donde yo vengo a trabajar para ver la estabilidad. Porque puede ser que esté flotando, pero también puede ser que no sea estable. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo voy a encontrar es de este bloquecito de aquí. Lo primero que yo voy a encontrar es este punto del C sub B. ¿Cuánto vale ese C sub B? Sería, si yo tengo que, esto de aquí es 0,93 que hayamos calculado, el centro de gravedad es 0,933 sobre 2. Yo voy a tomar este eje de referencia. ¿Ya? Por lo tanto, el Y sub CB va a ser igual a 0,47 metros, que yo lo tengo acá, que sería sobre 2. Bien. ¿Cuál sería el centro de gravedad de todo? El centro de gravedad lo vamos a ver con otro color acá, con azul. Por exagerar, yo lo tengo aquí. ¿Ya? Y el centro de gravedad sería 1,30 dividido entre 2. ¿Sí? ¿Qué sería desde el eje de referencia que yo le llamo Y sub CG? Entonces el Y sub CG sería 0,65. Tengo mi Y sub CB, tengo mi Y sub CG. Bien. ¿Cómo calculo el momento de inercia? Fíjense, el momento de inercia en ambos sentidos va a ser lo mismo. El momento de inercia, ¿de quién voy a sacar? ¿Momento de inercia de quién? A ver, no escucho. ¿De quién es el momento de inercia que yo voy a obtener? De la figura que está en el agua. Ya, pero ¿y cuál es la figura? ¿Qué es lo que está sobre el agua? La proyección de todo lo que está sobre el agua, como si usted lo proyectara sobre un plano. ¿Se dan cuenta que lo que me topa con el agua sería esto de aquí? ¿Sí? Si bien todo esto está sumergido, ¿ya? Pero
la proyección, digamos, es como sacar dominio. ¿Se dan cuenta? Como sacar dominio de una función, entonces la proyección sobre un plano de lo que está dentro del agua. Entonces, voy a tener el momento de inercia de la circunferencia que vale pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Entonces, el momento de inercia va a ser pi por el diámetro que es 0,666 elevado a la cuarta sobre 64. Y el volumen desplazado viene a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, que sería el área, que sería esta área de aquí, por X, ¿no ven? Porque eso es lo que está sumergido. Área por altura, por esta X de aquí. Entonces, en ese caso yo he tenido el MB que me sale 0,03, es decir, está muy cerquinga el centro de empuje y el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, yo sé que YMC es igual a Y sub CB más el MB. El YMC es igual a Y sub CB, que me salió 0,47 más 0,03. Entonces el YMC me sale 0,5 desde el eje de referencia. Y el Y sub CG me salió que es 0,65. ¿Será estable? Fíjense que el metacentro me salió más abajo. Aquí estaría mi metacentro. ¿Sí? Si el metacentro está por debajo del centro de gravedad, el centro de gravedad está por acá por arriba, entonces es inestable. Nosotros ya hemos dicho que si YMC es menor que el Y sub CG, entonces es inestable. Entonces, eso se puede volcar, o sea, no, un ratito estará ahí y después se puede volcar. ¿Ya? Bien, entonces ahí le dejo el ejemplo, como ustedes ven es inestable, ¿ya? Es un ejercicio sencillísimo. Ahí está la teoría, ahí sigue la teoría de lo que es el metacentro. Aquí una teoría de estabilidad, que es una fuerza de flotación. El principio de Arquímedes, que es totalmente importante. Cómo encontré la fuerza de flotación. Y eso en cuanto a flotación y estabilidad. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Por supuesto que cuando lo lean, lo van a tener más claro todavía, ¿no? Y si no lo entienden, me vuelven a preguntar. Bueno, jóvenes. ¿Podemos quedar ahí? Sí, ingeniera. Una consulta sobre los prácticos. Ya. ¿Tenemos que enviar solo el práctico 1 o los 3 juntos antes del examen? Solo el práctico 1 de lo que van a dar examen, nada más. Ya, uno por grupo, ¿no? Uno por grupo, ¿ya? Listo, ingeniera. Entonces nos vemos el viernes para continuar con este tema, ¿ya? Porque también tiene que haber práctico de esto, ¿ya? Lo que nos faltaría ya, esto es toda la teoría, ¿ya? Lo que nos faltaría es hacer práctica y práctica. La próxima hacemos solamente práctica el próximo viernes, ¿ya? La teoría no es más para flotabilidad y estabilidad de los cuerpos flotantes, o cuando está sumergido, ¿qué va a pasar también? Un poquito más vamos a hacer eso, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué me decía Álvaro? Ahí en el chat, no sé qué decía. No era nada, ingeniero. Ya, bueno, ok. Entonces nos vemos el viernes, jóvenes. Vamos a hacer la práctica de esta flotabilidad y estabilidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.
¿Ya acabó la clase?